Hola hermanos, Dios les bendiga. Me llamo Isaac. Les voy a contar este testimonio para la gloria de Dios y para que veáis que hay un Dios real todopoderoso. Les cuento de lo que Dios ha hecho en mi vida y dónde me encuentro ahora, a donde yo estaba. Andaba yo antes, que era más joven, andaba en el mundo de las drogas, del robo. No hacía caso a nadie, andaba perdido, ¿no? Pero el Señor tuvo misericordia en mi vida y vino a mi encuentro, ¿no? Bueno, mis padres siempre han ido a la iglesia, pero yo no marchaba a la iglesia, siempre andaba por ahí liando las cuerdas con los chavales. No creía en cosas de Dios porque no conocía. Pero parecía que todo era un juego, pero no era un juego. Empecé con las cosas de las drogas con los chavales y cada vez iban empeorando. A los 11 años ingresé en el centro. En el centro estuve hasta los 13 o 14 años, salí del centro, era más fuerte ahí, me creía más fuerte, pero del centro tuve que meterme en el mundo del robo porque necesitaba para la droga y para cosas para mí. Mis padres me decían que iba a acabar muy mal, los amigos, gente que me conocía, pero yo no hacía caso a nadie. Yo siempre estaba perdido en estas cosas. Pero les quiero contar, hermanos, que Dios tuvo misericordia en mi vida. A los 16 años empezaba a robar más fuerte, cada vez más fuerte. Eran todos los días, tenía que hacer robos, todos los días. Me enganché a robar. A los 16 años me marché de Bilbao a León, fuera de Bilbao. Allí estuve viviendo. Ahí ya era un caso muy perdido. La gente no se acercaba a mí porque andaba con gente difícil. Éramos gente que no eran casos perdidos, vamos. Bueno, quiero contarles el poder de Dios de lo que Dios hizo en mi vida. Cuando me venía la policía a buscarme, me ponían en buscacaptura, cuando me presentaba en los juicios, en las declaraciones, nunca. Un día se acercó un policía que me conocía a mí de verdad. Ese hombre me dijo: Isaac, lo tienes difícil porque yo me he enterado de estas cosas y le di una carta. Esa carta me dice que yo me acercara al juzgado para que declarase y que me tenían que entregar unos papeles. Cuando yo entré al juzgado, me dieron unos papeles y ingresé en el calabozo. Estuve 2 días o así en el calabozo. Y yo ahí decía: no quiero esta vida, no quiero estar así, porque no me gustaba en verdad, pero tenía que hacerlo por circunstancias de la vida. Me veía solo, no tenía nadie, pero yo me hacía más fuerte en esas cosas. Me creía el mejor de todos mis amigos, pero dentro de mí había un vacío que no se podía llenar, ni con dinero, ni con nada. Cuando salí del calabozo me dieron un papel. En ese papel me ponía que me bajaron 42 robos, creo que eran 42, y me pedían prisión. En 15 días tenía que presentarme voluntariamente para entrar en prisión. Y yo ya pues decidí cambiar. Cuando vi esa carta dije: tengo que cambiar las cosas. Decidí cambiar y yo pedí una cosa. Me fui con las cosas a la casa de sus padres, y me rehabilité un poco más, me quité de todo. Pero cuando vi esa carta que yo tenía que entrar en prisión, de todo lo que yo era, de todo lo que me había pasado en mi vida, todo era un infierno en mi vida, decidí cambiar, porque me imaginé lo que me iba a pasar. Cogí esa carta, serían las 5 de la mañana o así, cuando me puse las rodillas en mi habitación. Clamé a Dios y le dije así: Señor, si tú me libras de la cárcel, yo hoy hago un pacto contigo. Si tú me libras de la cárcel, yo me ofrezco a servirte. Puse a pedirle a Dios. Yo dije: tú tienes el poder para hacerlo. Ciérrame estas causas, líbrame de la cárcel. Yo me ofrezco a servirte, Señor.
lo dejé pasar, me quedaban 5 días, supuestamente yo entraba en prisión. Cuando pasaron los 5 días, yo decía, no me presento, si quiere venir la gente a buscarme, que me venga a buscarme, yo no me presento. Hermanos, la policía no venía a casa, no era normal. Yo llamaba a mis familiares, oye, no he ido a la policía, preguntando por mí. Cuando yo hice el pacto con Dios, ahí empezó Dios a actuar en mi vida porque le di lugar a Dios. Me quité el tabaco, me quité las drogas, me quité de robar, me quité de la gente que no tenía que andar. Me quedaban como 6 juicios más de los 42 que tenía. Iba por un barrio andando, con miedo, con temor, estaba muy cargado. Y iba hablándole a Dios. Y me encuentro con un hermano, un siervo del Señor, ministro Abraham. Le pregunté si yo pudiera ir a su iglesia. Él me respondió que sí. Me llevó a la iglesia. El momento que yo entré en esa iglesia, ahí cambió mi vida. Hubo un impacto en mi vida. Sentí a Dios, conocí a Dios. A través de los pastores el Señor me habló. Sin conocerme ellos, me desnudaron el corazón todo lo que yo tenía aquí, el pacto que yo hice con Dios, me lo dijo a través de ellos. Ellos no me conocían, no sabían mi problema. En ese momento me dio por reírme, sentía a Dios en mi vida, sentía un fuego dentro de mí y no podía parar de reírme. Era increíble. Yo decía, orar para que se me quite esto, no podía parar de llorar. Cuando yo me marché a mi casa, pensando, yo decía, esta es mi sitio, es aquí donde yo tengo que estar. Porque sentí el poder de Dios en mi vida, vi que era Dios real. No conocía a Dios como desde que entré yo en la iglesia. La misericordia, el fuego de Dios, el amor de Dios, el trato. Me quedaban 6 juicios más para los 42. Cuando yo entré en esa iglesia, el pastor me dijo unas palabras: tu vida en un año, si tú me dejas, cambia. Yo le expliqué a los pastores el problema mío que tenía. Cuando yo me puse en oración en casa, estaba orando, me llamaron por teléfono y era mi abogado. Me dijo: Isaac, tienes que bajar a León, tienes un juicio y en este juicio entras en prisión. Le dije: no puede ser, si yo ya he cambiado. Dice: sí, tú has cambiado, pero lo que tienes de atrás te viene. Y yo no me acordaba del pacto que hice con Dios. Yo, no me queda otra, voy a ir. Me marché con mi esposa a ir a León. Mi esposa temblaba, yo temblaba, en la sala esperando. Cuando cuando me llamó, llegó la abogada ahí de nosotros y me dijo que sí, que no había manera, que había sentenciado de entrar a la juicio. Dios, que sea lo que Dios diga. Cuando yo entré con mi Biblia a la sala, mi esposa se sentó, el juez me estaba mirando y la fiscal y todo. Yo entré a la sala del juicio y por mi nombre me llamaron, me decían que me pedían prisión y me dijo que tenía derecho a declarar. Y yo declaré. Y yo dije: Señor, en mi mente decía, hermanos, si yo he cambiado, Señor, quiero serte fiel. Si tú me has cambiado, me has limpiado, voy a serte fiel. Y yo dije delante del juez y la fiscal: sí, yo he sido, porque yo antes no era como yo soy ahora. Cuando yo dije que yo había sido, yo no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad para la gloria de Dios.
Me dijeron que podía sentarme, solo me dijeron eso. Me senté. Abrí la Biblia y puse el dedo sin mirar y me respondió Dios. Ponía en letras rojas, me dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso es el poder de Dios, hermanos. Quiero contaros para que veáis que Dios habla. Cuando me senté, esperaba lo que decía la fiscal. La fiscal me quitó 6 años de prisión ayer. La abogada se me quedó mirando y me dijeron: por declararte culpable y declararte conforme con los hechos y no tener antecedentes, te declaramos libre. Te dejamos pagar 250 euros y me fui para casa. Cuando yo salí fuera de la sala, caí de rodillas dándole gracias a Dios porque vi el poder de Dios. La abogada que venía conmigo, que decía que yo entraba preso, que estaba sentenciado, tiró la carpeta y decía que no era posible, que era imposible, que no puede pasar esto. Y yo le dije que Dios era real. Pues así hasta 42 juicios. Juicio por juicio, juicio por juicio, todos los juicios. Todos los juicios. Una de ellas me llamaron, me dijo la abogada que entraba preso, otra vez me lo dijo. Pero yo vi el poder de Dios. Y en ese día el poder de Dios. Yo no me acordaba del pacto que hice con Dios. Pero una de ellas, estábamos en la sala de los padres de mi esposa, estábamos orando y me llamaron por teléfono, me dijo la abogada: Isaac, tengo noticias. Y yo: sí, dígame. Dice: ¿te acuerdas la carta que te mandaron, que te querían mandar en prisión? Que han suspendido la entrada en prisión. Yo caí llorando, no lo creía, pero es cierto. Dice: no es más, las 42 causas que te han bajado, no lo entiendo, no tengo ni idea, no sé cómo decirte, dígame. Dice: todas estas causas se te han cerrado, tienen huellas tuyas, saben que has sido tú, pero dicen que no hay pruebas. Hay pruebas, yo veo que hay pruebas porque están tus huellas, pero te las han cerrado, todas. Yo no creía, era imposible, pero vi el poder de Dios. Y yo decía: Dios mío, no puede ser. 42 causas, Señor, que me han bajado, que me quieren meter en la cárcel, Señor, y que me digan que las han cerrado, no puede ser. Pero ahí me vino una voz en mi mente y me decía: el Espíritu de Dios en mi vida, recuerda el pacto que tú hiciste conmigo. Ahora coge y sígueme. Y yo me agarré a esa palabra y dije: gracias, Señor, y empecé a llorar. Y cuando vine a la iglesia se lo conté a los pastores, pero me quedaban 6 juicios más. Seguía sintiendo temor, pero me agarré y yo le decía al pastor de la iglesia: pastor, me da miedo porque tengo otra vez juicio, pastor. Y él me decía: recuerda, Isaac, el pacto que tú hiciste con Dios, recuerda de dónde te has sacado, de dónde tú estás. Y yo me agarraba a la palabra que me decía el Señor a través del pastor. Y fui a otro juicio me lo cerraron, otro juicio cerrado, otro juicio cerrado, así todas las cosas se me cerraron. Por eso quiero contarte esto de lo que Dios ha hecho en mi vida. Son 48 causas que Dios me ha cerrado, son 48 robos que Dios ha cerrado. El mismo juez que me conocía de la primera vez me decía: si tú tienes que estar en la cárcel, pero si en el papel dice la ley que tú quedas libre, yo tengo que sentenciarte libre. O sea, que vete para casa. Y yo le decía al juez que yo me marchaba para casa y era increíble lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero quiero deciros el poder de Dios, que Dios es real. No sé por qué tú estarás pasando ni cuál es tu problema. Pero si tú quieres salir, solamente clámale a Dios. Yo como joven te puedo decir que entiendo que lo estarás pasando mal. Si estás en estas circunstancias, si estás en el tema de las drogas, del robo, no puedes salir de ahí. Solamente tienes que clamar a Dios, dar ese paso a Dios. Sé que para ti así es difícil, pero si tú das ese paso a Dios
Dios vino a tu encuentro. Solamente tienes que clamarlo, porque Dios es real y Dios existe. Yo no lo creí, pero Dios me hizo creerlo, que Dios es real. Sea por donde tú estás pasando, Dios te puede sacar. Y hoy, por la misericordia de Dios, estoy en la iglesia, limpio, libre para la gloria de Dios. Tengo unos pastores bendecidos, tengo unos hermanos bendecidos. Estoy en la iglesia de Bolueta, redimidos. Es una bendición porque no pensaba lo que yo iba a tener. No tenía casa, no tenía familia, no tenía mujer, no tenía nada. Y hoy, hermanos, hoy tengo mi mujer, hoy voy a tener un hijo. Tengo mi casa, tengo mi trabajo, soy libre, estoy limpio para la gloria de Dios. Por eso te digo, puedes tenerlo si tú te das ese paso a Dios. Y así, hermanos y hermanas, para los hogares, los matrimonios y cada vida, Dios es real y Dios es todopoderoso. Solamente clamarle y dar ese paso al Señor. Y que Dios les bendiga mucho.